los partidos políticos por tener representación parlamentaria. Entonces, pues cada trimestre aproximadamente pues se reparten una cantidad de dinero. O sea, cada 3 meses pagamos 12 millones de euros a los partidos políticos con representación en el Parlamento. 12 millones de euros? Sí, cada 3 meses. En total? Nada máis, Outros 3 meses, outros 12 millóns. Cada 3 meses. O sea que, por ejemplo, de setembro a decembro, bueno, como foi de pero bueno, en 3 meses o PP conseguiu 6.200.000 euros. Máis da mitad. Dios mío, pero O PSOE 3,5 millones de euros. Bueno, lo podéis ver en el BOE, o sea, si queréis, os digo el día. Nos fiamos. Izquierda Unida 600.000 euros, PSC 525.000, Convergencia Democrática de Cataluña casi 479.000 euros, hasta el UPyD, casi 500.000 euros UPyD. Cada 3 meses. Cada 3 meses, en fin, nada, un poco por cosas un poco que no es anecdótica, pero que nos viene a decir pues qué democracia estamos fomentando un poco, ¿no? Entonces, primero vamos a partir un poco de las fórmulas de voto que existen en la actualidad. Bueno, punto número 1, en España, a diferencia de otros países, no hay una obligación de votar. Digo, porque hay otros países que es obligatorio votar, ¿no? Argentina, Holanda, Bélgica, uno de esos países. Aquí pues no es obligatorio. Entonces, las distintas posibilidades que hay, pues son, primero, bueno, antes de nada, no votar, o sea, pues la abstención sería, pues eso, significa eso, no ejercer el derecho de voto. Entonces, cualquier acción que no sea introducir un sobre en la urna. Lo digo porque hace 4 años había sido un poco también testimonial el hecho de gente que quería que constase, no sé si acordáis, que constase el secretario de la mesa, que constara su rechazo al sistema político y tal. Bueno, pues cualquier cosa que no sea meter ahí un sobre, eso es abstención, ¿no? O incluso puede haber alegaciones. No sé si sabéis que el acto después del recuento es público. O sea, es público y tal, pero tienes que estar dentro de la sala, ¿no? Pues si vienes fuera, después a lo mejor no te pueden dejar entrar, ¿no? Pero si te das 8 menos 1 minuto, estás dentro de la mesa, estás dentro, entonces, pues se cierra ya el recuento, ¿no? Entonces, cuando empiece el recuento, cualquiera puede mirar y cualquiera puede hacer observaciones, ¿no? Y cualquiera puede hacer constar un hecho determinante. Además, bueno, hay delitos electorales, o sea, puede ser constitutivos de delito, ¿no? Entonces, bueno, que la participación ciudadana se puede hacer de diversas formas, ¿no? Fuera de la abstención estaría un poco el primero sería un poco el voto nulo, que este es voto, pero no se cuantifica como voto válido. Pues ¿en qué consiste? Pues tachar cualquier candidatura, introducir papeletas de diferentes partidos, meter algún tipo de documento, un chorizo, cualquier cosa, tal. Eso es voto nulo. ¿Sabes que hubo una rodaja de chorizo? Entonces, eso sería voto nulo. Y no se tiene en cuenta a la hora de hacer reparto de los escaños. ¿Vale? Entonces, no se va a tener en cuenta, no se va a computar. Al final, lo que se hace es el recuento. Votos válidos, pues 1.000, por ejemplo. Votos nulos, 100 y tal, ¿no? Solo se van a repartir los 1.000 de los válidos, ¿no? Voto en blanco, pues este sí que es voto válido. Entonces, en el Congreso consiste en no meter ninguna papeleta dentro del sobre, y en el Senado hay que meter papeleta, pero ya sabéis que es una papeleta fucsia, morado y tal, que es una papeleta que aparecen en todas las que se presentan a las elecciones al Senado. Lo único que, como en el Senado sí que hay listas abiertas, entonces es no poner la X en ninguna de las creo que son 11 en la Coruña, creo que son más o menos, pues en ninguna de las 11 representaciones no poner ninguna X. Entonces, estos votos sí que entran en el reparto de escaños, o sea, lo que decía antes, ¿no? 1.000 votos válidos, ¿no? 100 votos nulos no. Pero de los 1.000 válidos hay 100 que son voto en blanco, entran en el reparto, pero no van a poder conseguir representación. O sea que en realidad, pues no van a ser tampoco 1.000 los que se reparten, sino van a ser, pues en este caso, por ejemplo, si son 100, otros 100 votos en blanco, van a ser 900 los que se reparten, ¿no?
eso, tamén conocéis a lo mejor as opciones, antes había alternativa en blancos, caños vacíos, bueno, chamadlo que queiras, que un pouco propugnaba, pues eso, que tuviese representación política, non va a tener, e non creo que lo tenga nunca, pero bueno. Y después que pues voto a las formaciones que se presentan a las elecciones, ¿no? Las elecciones que es eso, pues votar, eso, pues lo mismo, ¿no? En el Senado se puede votar por cualquiera de ellas, solamente se pueden votar 3, entonces si se votan más en el Senado yo creo que también es voto nulo, ¿no? Lo único, pues hay distintas interpretaciones que hay con respecto al voto. Después tampoco el voto, este ya no tiene que ver con las elecciones en sí, pero es entre comillas el voto útil. O sea, vamos a ver, hay unas circunscripciones determinadas y hay algunas por la configuración del censo electoral y por la ley electoral, que si no cambia pues va a quedar así, que siempre va a ser lo mismo. O sea, pues en Lugo pues van a ser 4 diputados y en Orense van a ser 4 diputados. Entonces uno ya sabe, o sea, uno que está un poco enterado, se mira un poquito los últimos 20 años y va a mirar y tú, oye, mira, salvo que consigamos el 15%, no vamos a tener representación. Entonces, quiero decir, salvo entonces en ese caso, pues habrá esas circunscripciones, pues que a lo mejor, pues, habrá que hay candidaturas que a lo mejor, bueno, se sabe que va a ser difícil que cambie el escenario, ¿no? Que cambie un poco la configuración, ¿no? Y después, con respecto al voto nulo, pues bueno, lo que digo, porque a veces se dice eso, que si el voto nulo, si el voto en blanco, si puede. El otro día en Twitter estuve yo con uno también ahí discutiendo, y entonces que si favorece a la candidatura mayor o a la más grande, ¿no? Entonces, bueno, es lo que os decía antes, ¿no? Vamos a ver, son 1000 votos válidos, ¿vale? Entonces, hay 100 votos nulos. O sea, el hecho de que yo vote nulo va a ayudar a uno del PP, por ejemplo, a conseguir escaño. Pues hombre, yo creo, bueno, primero, o sea, vamos a tener sentido común, o sea, quien va a ayudar a que gane o no va a ser los que votan el PP y tal, si no, ninguno de los otros va a tener más votos, no va a tener más. Pero yo tampoco estoy muy de acuerdo, porque al fin y al cabo, como no va a entrar, de alguna manera es un voto también protesta, en el sentido de que, oye, se va a computar, va a tener un significado, un sentido, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, En blancos, ¿no? Está hablando del voto nulo. Va a tener, oye, es un voto nulo, ¿no? Entonces, bueno, tiene un sentido, hay gente que tiene un sentido votar nulo, ¿no? Y el blanco es parecido, el blanco yo lo veo también muy parecido, porque al fin y al cabo, tú dices, bueno, los votos válidos se van a restar los votos blancos. Bueno, pero en realidad tú ya sabes, yo ya sé que el voto blanco no va a tener representación política, entonces como no va a tener representación parlamentaria. Pues si yo lo sé, coño, pues bueno, yo sé que voy a votar a alguien que no va a tener representación, pero yo tampoco veo que favorezca y tal, ¿no? Como mucho, podrá indirectamente, a lo mejor, facilitar al que tiene más votos en la circunscripción, facilitar a lo mejor que consiga un escaño, ¿no? Pero vamos, el problema no es mío, el problema es del sistema electoral, el problema es del reparto de dones, etc., ¿no? Y además, teniendo en cuenta que será, llegado el caso, sería la lista en una circunscripción. Entonces dice, pues a lo mejor eso, pues si en Orense el PP gana y tal, pues es el PP, pero a lo mejor en Guipúzcoa pues es Bildu, o a lo mejor es Convergencia o RC, no sé cómo se llamará ya, ya me da un lío. Entonces pues será Barcelona en Común, no sé cómo se va a llamar ahora, Podemos en Común, o como se llame, ¿no? En Cataluña, en Barcelona, a lo mejor en la provincia. Entonces no va a tener el mismo significado, dependerá, ¿no? Entonces un poco por ese comentario político, ¿no? Y después esto, yo creo que nada más, sí, un poco por empezar, ¿no? Venga, ánimo. Está bien. Bueno, ahora me toca a mí explicar un poco cómo funciona, una vez que ya hemos ejercido todos el voto blanco, el voto nulo, el voto válido, etc., como nos dijo Freddy, cómo funciona después de hacer el recuento. Ahí en la ley electoral hay 3 elementos que van a influir en que el reparto de escaños no sea equitativo al número de votos obtenido por los partidos. Uno de los elementos es el número de circunscripciones.
en España, además esto viene en la Constitución, la ley electoral no lo modifica, indica que en España habrá una circunscripción por provincia, son 50, más las 2 ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con lo cual hay 52 circunscripciones, de tal manera que yo cuando voy a votar solo puedo elegir a políticos que están censados en el partido en mi provincia. Entonces los votos nuestros se van a repartir solo los escaños que correspondan a nuestra provincia. Hay otro elemento, y esto sí que es ley electoral, esto no viene en la Constitución, y es la que se denomina barrera electoral. Esa barrera electoral la ley la marca en el 3%. Si en alguna circunscripción un partido no alcanza el 3% de los votos, automáticamente queda eliminado en esa circunscripción. Y si tiene 12.000 votos y no llegan al 3%, no valen para nada, quedan fuera. Bueno, sí valen porque esos 12 se van a repartir, pero no para quien yo quería dárselo. Pero los 12.000 sí se van a repartir. Y luego hay un tercer elemento, y es esa circunscripción, contados los votos en la circunscripción y eliminados los partidos que tienen menos del 3%, pero no sus votos, vamos a repartirlo entre los demás. Entonces, si tenemos 100 votos, y de esos 100 votos hay 3 partidos que uno tiene 2, otro tiene 2, otro tiene 1, esos se van. Pero yo voy a repartir los 100 votos, los escaños. ¿Sí? Si no me explico bien, me paráis, ¿eh? Vale. ¿Cómo influye cada una de ellas? Pues la circunscripción, claramente, por lo que el ejemplo que acaba de poner Freddy. En Lugo, en Ourense, se reparten 4 diputados. Pues habrá un montón de formaciones políticas, que obviamente hay más de 4, y a partir de la quinta ya nadie va a tener escaño. Pero se dan casos tan paradójicos como, por ejemplo, Ceuta y Melilla. Esto sí viene en la Constitución, o sea, esto no se podría modificar con la ley electoral. La Constitución dice que Ceuta le corresponde un diputado y a Melilla le corresponde un diputado. Con lo cual, el partido que más votos tenga en Ceuta se lleva el único escaño que hay. Y a lo mejor tener más votos significa tener el 26% de los votos, porque hay 25 formaciones. Todos los demás votos van a la basura, porque solo reparten un diputado. En Melilla pasa lo mismo. ¿Y ahí qué pasaría si no llegara al 3% de ninguno? Si hubiera 100 partidos, cada uno con el 1%. Tendrían que pensar los políticos, que ya... ¿Saben? Claro, No ocurre. No ocurre la vida. claro, podría suceder, se presentan 100, cada uno tiene el 1%, ese escaño para quién es. Claro, directamente dice, bueno, al fin y al cabo es un escaño, coño, mayorías absolutas se ganan con un diputado. Pregúntale a Mas, lo que suponen 2 diputados, que lleva 3 meses peleando por ellos. Y hay una cosa también que me olvidaba, y es que en la ley electoral también dice que a la hora de repartir los diputados del Congreso, en este momento hay 350, se repartirá uno para Ceuta, uno para Melilla y mínimo 2 por provincia. 50 provincias son 100 diputados, más los 2 de Ceuta y Melilla, 102. Esos dos por provincia están asignados automáticamente, tengan la gente que tengan y los votos que tengan. Con lo cual también se puede dar la paradoja que una provincia que vaya bajando de población y tenga 2 diputados asignados sin apenas población. Caso concreto, Soria. Soria tiene el 0,2% de la población de España y tiene pues el 0,7 o 0,8 de los diputados que hay en el Congreso. Y si Ceuta o Melilla aumentasen más y más de población, tienen prácticamente la población de Soria, cada una de las dos, seguirían teniendo un diputado, porque así está escrito en la Constitución. Y por último, el sistema de reparto. Aquí voy a necesitar ayuda porque tengo que desplegar el PowerPoint. Sí, 2, preciso 2. Un papiro. Espera que saco mano. Dale, a ver. A ver, estoy acá. Ay. Ahí está. Esto yo no creo que lo vas a ver, pero... Primera diapositiva, paramos. Al suelo. Sí. Se ve después de desapoyar. Vale. Esta es una tabla para explicar el sistema DOR. Parece muy complejo, pero es súper sencillo. El ejemplo que hay aquí es el mismo ejemplo que viene en la ley electoral, para que nadie diga que manipulo los datos para que parezca que es mejor de una manera o de otra. ¿En qué consiste el sistema DOR? En este ejemplo que viene se reparten 8 escaños. Ya se han emitido todas las papeletas y se hace el recuento de votos. Aquí tenemos los partidos que se presentan, A, B, C, D, E, F. Y estos son los votos que han obtenido. 168, 104.000, 72.000, 64.000, 40 y 32.000.
Y ahora, en la tabla, ponemos aquí el número de escaños que vamos a repartir. ¿Vale? Hasta 8. Una vez que tenemos puestos los votos, en la siguiente columna dividimos el número de votos por 2. Y lo plantamos. Tiene 168.000, entre 2, 84. Entre 2, 52. Y así sucesivamente, los 7 partidos. Los 6 partidos. ¿Puedes Sí. repetir? Por supuesto. Estos son los votos cada uno de los partidos. Lo representan las letras. Y estos son los escaños que vamos a repartir. En la primera columna se le ponen los votos que hemos obtenido Aquí realmente. pusimos 8 porque estamos hablando de un... De un reparto de 8 escaños. de una provincia que tiene 8 escaños. Si fuesen Coruña, por 5, ejemplo. serían 5. Sería hasta 5, sí. Los escaños que se vayan a repartir. En este caso nos valdría para Coruña, que reparte 8 escaños. Estos son los votos que obtuvo cada uno. En la segunda columna lo que hacemos es dividir al partido A el número de votos que tiene por 2. Al B el número de votos que tiene por 2 y lo ponemos aquí. Al C el de votos que tiene por 2 y lo ponemos aquí. Tercera columna, número de votos entre 3 y los Es una división, o sea, lo podéis hacer vosotros después, Sí. cuando sean... entre 4, o sea, dividimos el número de votos por el número de la columna. Y lo vamos plantando en cada una de las columnas. Hasta aquí está fácil, ¿no? Sí. Vale. ¿Cómo repartimos los escaños? Ahora, bueno, este ya está ordenado, como veis, de mayor a menor número de votos, que es la manera más fácil de hacerlo, ¿no? El primer escaño se lo vamos a dar al partido que más votos haya tenido. Y es el partido A. Le ponemos un escaño. A ver si pega, a ver si pega. Ahí quedamos. Bueno, un escañito. Este le repartimos un escaño. Nos quedan 7 por repartir. Este número lo tachamos, lo borramos y buscamos cuál es el siguiente número más alto de esta tabla. Nunca va a estar por aquí. Entonces miramos 104.000. Otro escaño. ¿Cuál es el siguiente número más alto de esta tabla? Ay, no, es el 84. ¿Sí? Escaño. Tachamos. ¿Cuál es el siguiente? 72. Escaño. Tachamos. ¿Cuál es el siguiente? 52, 36, 64. Escaño. Tachamos. ¿Cuál es el siguiente? 52, 33, 56. Escaño. Y el siguiente, 52. Escaño. Ya llevamos repartidos 7 y nos queda uno solo, que en los números que quedan el más alto es el 42.000. ¿Sí? ¿No sería más lógico que hiciéramos lo eso? Sí, claro. Claro. Bueno, A los de abajo. esto no es el piloto. Vale. Lo vemos claro, ¿no? Hecha la tabla, vamos buscando el número más alto y lo borramos. El siguiente queda más alto hasta que hayamos repartido los 8 escaños. En este caso, le han correspondido, ya lo he marcado así más en negro, el primer partido tiene 1, 2, 3, 4, el segundo tiene 2, el tercero tiene 1 y el cuarto tiene 1. Vale. La realidad es que este con 168.000 tiene 4 escaños y este con 72.000, que es poco menos de la mitad, muy poquito menos, tiene solamente 1. La realidad en este ejemplo, esto ya no viene en la ley para que no nos demos cuenta, esto ya es una aportación propia. Realmente, este primer partido, según estos datos, tiene el 35% de los votos y sin embargo el 50% de los diputados. ¿Vale? Y este es el sistema de reparto. Pues corremos. Corremos, espera, que paso el mando. Maldito. Claro. Eso se... Siempre me Lo que esto Ya es pagas. XP. Hombre, Hay que cambiar el sistema operativo. Windows y usé por hacer. XP. software libre. No lo he cambiado nunca. Sí, es un de Fantástico, Ubuntu. Es un de Ubuntu. Ubuntu. muy bien. Bueno, el sistema este nace en el siglo XIX para... se llama así porque se apellidaba así el señor que se lo inventó, para intentar buscar una forma de buscar el precio justo de un voto, como si fuese un mercado de oferta y demanda. Y llegaron a esa conclusión. Y funcionaba, porque funcionaba muy bien para que no hubiera muchos partidos. Entonces, supuestamente era más fácil gobernar. Claro que era más fácil, no tenías que discutir con nadie. Y entonces, pues se implantó. Hay otros muchos sistemas, y por poner el más sencillo, de uno de los múltiples que se proponen, es que el reparto de votos sea proporcional, el reparto de escaños sea proporcional a los votos que has tenido. En el mismo ejemplo, mismos partidos, mismos votos.
Si sumamos estos votos nos da 480.000. Pues si vamos a repartir 8 diputados, pues cada diputado son 60.000 votos. No hay más. ¿Qué hacemos? Dividimos los 168.000 que tengo entre los 60.000 que me cuesta cada uno. Y me da 2 y pico. Entonces tendría 2 diputados para mí. Pero me restan, como si de dinero se tratase, me restan 48.000 votos que no he usado. Me los guardo, me los reservo. Es mi resto. Al segundo partido, lo mismo, 104.000, nos da 1 y pico, pues le asignamos un escaño. Y esto es lo que le queda que no ha usado por encima de los 60.000. Al tercero, 72.000, un escaño, le restan 12.000, a este le restan 4.000, y este no llega al mínimo necesario para tener un escaño porque cuesta 60.000 votos. Vale, ya hemos terminado. Estos no tienen, en teoría, derecho a escaño. Vamos a contar cuántos hay. 2, 3, 4, 5. Claro, siempre como nos va a dar decimales, nunca van a ser, bueno, decimales, nos va a dar miles restantes por debajo de los 60.000, nunca va a ser exacto. Nos quedan 3 votos por repartir. Para repartir los 3 votos hay múltiples sistemas, pero el más sencillo para hacernos la idea de, para entender ese tipo de sistemas, sería, pues, repartimos un escaño al que le hayan sobrado más votos. A este le sobraron 48.000, a este 44.000, y los que todavía no cogieron voto tienen menos, pues lo asignamos a este, 48.000. Ya está, ya ha gastado todos sus votos. Este no rasca más. El siguiente, ¿a quién le correspondería? Al que le sobraron 44.000. Y el siguiente, ¿a quién le correspondería? A este de 40.000 que no voy a pillar. De esta manera, el reparto sería 2 más 1 con el restante 3, 2, 1, 1, 1. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, habría un partido más con representación parlamentaria, y este tendría un porcentaje de diputados mucho más ajustado a los votos que tiene. La realidad práctica. Este tiene el 35% de los votos, ya lo vimos antes, y tiene el 37% de los escaños. Esto es un reparto de 8, si en vez de 8 fueran 200, esto estaría más ajustado todavía, ¿no? Este tiene el 21% de los votos y el 25% de los escaños, y así sucesivamente. El ajuste es mucho mayor que con el sistema DONT. Vale. Este é o sistema das eleccións sindicais. Sí. Claro, este se conoce como resto mayor precisamente porque se le da al diputado al que tenga mayor resto de votos sin haber utilizado. Hay otros sistemas que después de haber repartido los votos por el precio de cada uno, reparten de diferente fórmula esto, hacen otra fórmula. Y hay otros sistemas que en vez de dividir votos por diputados, hacen una fórmula parecida. Número 1 más el número de votos partido por diputados más 2 para ajustar de otra forma. Pero los resultados finales reales difieren muy poco. A lo mejor en un ejemplo con 8 diputados puede que sí, pero en un ejemplo con 200 o 300 la diferencia es pequeña. Claro, el que pierde uno pues sí que nota la diferencia, pero a lo mejor en las siguientes elecciones la diferencia es a favor en ese uno, o sea que había poquita diferencia. Este sistema dos restos xusto é o das Ese eleccións. mesmo, ¿no? Este es una representación gráfica del actual Congreso de los Diputados de España. ¿Vale? Bueno, va con letras, pero este es el PP, este es el PSOE... entonces, actualmente, el PP tiene 10.800.000 y pico votos en las últimas elecciones y tiene 186 diputados. Hola, vai. Bueno, no pasa nada, bueno, Después no pasa se nada, apoya. de ahí no pasa. Y tiene 186 diputados, teniendo en cuenta que en España con 176 ya es mayoría absoluta. Es decir, que aunque se le fuesen 10, seguiría siendo mayoría absoluta. Y tiene el 44% de los votos. 44% de los votos emitidos. O sea, realmente la población con derecho a voto tendrá el 30 y pico %. Si... Vale, ahora voy a parar aquí. De estos 3 elementos que comentábamos, de la barrera electoral del 3%, del sistema DONT y de las circunscripciones, todos influyen en el resultado final. Lo que más influye es la conjunción de los 3 elementos. A mi juicio, de forma subjetiva, pero después de haber hecho muchas tablas con muchos datos, yo creo que lo que más influye es las circunscripciones muy por encima del sistema DONT. Porque si no eliminan las circunscripciones, aquí en Coruña seguiríamos repartiendo 8. Por mejor reparto que sea, en Soria seguirían repartiendo 2. Por mejor reparto que sea, perdón, 2. No pasa del mínimo de 2. Entonces, por mejor reparto que sea, siguen siendo 2. Sin embargo, si la circunscripción fuese única, todos los votos que tiene un partido
a lo largo del Estado influirían en las elecciones. Ejemplo concreto. Tenemos ejemplo concreto en diputados reales. 1.140.000 votos, 5 diputados. 323.000 votos, 5 diputados. Esto es real. Este es UPyD y este es los vascos. No, PNV, esto, sí, PNV, sí, el Bildu es este. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque UPyD tiene 1.140.000 repartidos, espalhados por toda España. Entonces tiene muchas provincias donde no estoy haciendo campaña por UPyD, es que es un ejemplo claro. Tiene muchas provincias donde los votos se tiran, 5.000 aquí, 10.000 allí, 25.000 en otro lado, 70.000 en el otro lado, no llega al 3%, fuera. En algunas pasará del 3%, pero como reparten pocos diputados, uno lo coge el PP, otro lo coge el PSOE y al tercero ya no llego. Entonces todos esos votos en la práctica no le sirven para nada. Mientras que el PNV, los 333.000 los tiene concentrados. Entonces, dentro de donde se presenta, es un partido mayoritario. Entonces, como partido mayoritario, se ve favorecido por el sistema DONT que acabamos de ver. Izquierda Unida, que si no me equivoco es este, le pasa 3/4 de lo mismo. 1.660.000 votos, 11 diputados. Y el que está por encima en número de votos tiene 5 diputados más, con 2/3 de sus votantes. Entonces, a mi juicio, influyen más las circunscripciones que el sistema DONT. Pero ya las circunscripciones, si encima le añadimos el sistema DONT de reparto, entonces ya es el caos que estamos viendo. Vamos a ver en esta misma tabla, con los mismos partidos que hay, cómo sería el reparto con otro sistema. Si fuese una circunscripción única, todo el Estado español, aún con el... O sea, como cuando son el Parlamento Europeo, por ejemplo, la circunscripción es única. Por ejemplo, o como las municipales, pues toda La Coruña vota en un solo circunscripción. Precisamente en las europeas, entre que bajó, ya sabes que normalmente vota mucho menos gente que en las generales y que en las autonómicas, ¿no? Entre eso, ¿no? Y el tema, por ejemplo, de Podemos no hubiese conseguido tantos eurodiputados, claro, no es porque la circunscripción era única, porque no sería posible. Le pasaría como UPyD, estaría repartido por toda España y no le valdrían para nada. Entonces, si tuviésemos una circunscripción única con los datos de las elecciones de 2011, aún con el reparto del sistema DONT, aún con él, los resultados reales serían esta columna de aquí. Es decir, el PP tiene 186 escaños y realmente tendría 164, inclusive repartiéndolo con el sistema DONT. Bueno, la veis aquí, veis algunos partidos, es un poco escandaloso, ¿no? Porque, por ejemplo, los dos, sobre todo los que hablábamos antes, porque son los que tienen más repartido el voto, ¿no? Este pasa de 11 a 25, este de 5 a 17. Luego estos otros sí que están un poco más equilibrados, porque realmente la diferencia de votos es pequeña. Excepto en este caso, por ejemplo, que Bildu con 42.000 votos tiene un escaño, Gorabay, ¿no? Con 42.000 votos tiene un diputado. Y partidos como Equo, con 215.000, con 5 veces más votos que ellos, no tienen ningún diputado. Si la circunscripción fuera única, tendrían 3. Y el PP necesitaría todavía otros 12 para alcanzar la mayoría absoluta. Incluso repartiendo con sistema DONT. Y por último, este sería lo que yo creo que sería más objetivo, más matemático, y sería circunscripción única y además eliminar el sistema DONT. Reparto de votos por escaños, resto mayor. Y este sería el resultado. Veis que la diferencia aún es más grande, pero no hay tanta diferencia, ¿no? Pues el resultado real con este sistema son 30 diputados de diferencia los que tiene el PP gracias a la conjunción de esos 3 elementos. Y estos los que tienen más diferencia negativa, ¿no? 13 o 12. Y habría 9 partidos más con representación parlamentaria que sumarían 13 escaños más, 15 escaños más, perdón. 15 escaños más. Bueno, pues esto es un poco la explicación. Y ahora, si volvemos, vamos a recuperar esta de aquí. Vale, así, Fredo, así. Sí, no quieres, las demoramos. Estas son las elecciones de 2008, ¿vale? Este es el gobierno en minoría del PSOE.
el número de votantes en 2008, el número de votantes a repartir diputados en 2008 y en 2011 era prácticamente el mismo. Aquí no me acuerdo de sumarlo, pero de memoria recuerdo, estos son 24.300.000 y pico, puede haber 100.000 de diferencia, 100.000 en esa cantidad. Bueno, fijaos que el PSOE, que podríamos decir cualquier otro partido, pero en realidad era el PSOE, con 11.060.000 votos, se quedó 7 escaños por debajo de la media absoluta. En el 2011, el PP, con 10.800.000, con menos votos, le sobraron 10 diputados. ¿Por qué? Por la conjunción de estos elementos que hablábamos ahora. Ejemplo de Galicia, elecciones 2011, elecciones generales, los escaños que se repartieron aquí en Galicia, se repartieron 23 entre las 4 provincias. Pues se repartieron PP, PSOE y Bloque, 15, 6 y 2. Con el sistema de resto mayor, aunque no hay circunscripciones, serían 12, 7, 3 y entraría Izquierda Unida con 1. Vale. Ya no os enredo más con datos. Ya son números, pero un poco para que veamos lo que afecta en la práctica, no... bueno, perdón. También hay, como decía Freddy, hay partidos que abogan por el escaño en blanco. Y yo hice una tabla con estos mismos datos, pero poniendo escaños en blanco, y realmente la diferencia de mayoría que tenemos, si se mantiene la circunscripción, ese sistema DONT, sigue siendo medio absoluta, no es apreciable. Sí es apreciable que hay 5 escaños que no se reparten porque unos ciudadanos han decidido que queden esos asientos vacíos, que son 5 sueldos menos, 5 deudas menos, etc. ¿no? Habría 5 escaños en blanco en el gobierno actual. ¿Con el voto en blanco? Sí, es que con el voto en blanco, si se permitiera el escaño en blanco acorde con los votos, habría 5 en volumen, no sé cuántos corresponderían a cada circunscripción, pero por porcentaje de votos, si fuera circunscripción única, corresponderían 5. Se popularizó sobre todo en España para evitar, entre comillas, la dificultad de conseguir un gobierno que ocurre en Italia. En Italia, sobre todo, el sistema electoral es bastante proporcional y entonces lo que ocurre es que a veces es complicado llegar a acuerdos de mayorías. Entonces fue uno de los modelos que se tuvo en cuenta aquí en los años 70 para entre comillas, favorecer que hubiese unas mayorías de forma más fácil, ¿no? Un poco de explicación, ¿no? Digo, de por qué se adoptó ese sistema y no otro sistema. No, incluso foi consensuado por partidos que despois, na práctica, salieron perjudicados por ese mismo método. Y después que non pensaron daquela, y después que iban a baixar tanto de la mayoría de partidos, algunos hablan, sí, bueno, de cambiar la ley, yo creo que con la boca pequeña, porque no. El único que ahora escuché así algo es el de Ciudadanos, manda carajo, que habla, bueno, de Podemos también otro día hablaba también de la circunscripción, hablan de circunscripción autonómica, ¿no? O sea, que de alguna manera en teoría sería más proporcional que la circunscripción pequeña, ¿no? Porque por la configuración que existe, ¿no? Porque cuantos más diputados hay para cada provincia, más proporcionales, ¿no? Y los de Ciudadanos hablaban eso del cambio, ¿no? Aunque después hablaban de distritos. Yo creo que ellos piensan un poco en el modelo inglés, que en el modelo inglés, como es que, por ejemplo, hay 4 diputados en la provincia de Lugo, el que consiga un diputado más que el otro se lleva los 4 diputados. Ese es el modelo inglés y el modelo de Estados Unidos, ¿no? Entonces, que ese ya es para garantizar ya también eso, que solo haya 2 partidos o 3 como mucho, ¿no? O sea, porque lo que consigues es que el resto ya no se presenta en casa, porque o se presentan con algunas opciones, pues no sabes que si no consigues un voto más que los otros, no van a tener. Y me da la sensación de que ellos quieren cambiar esa circunscripción, pero después incluir que sea el voto que se llama mayoritario, es que consigue la mayoría, es el que se lleva a todos los diputados en Liz, por así decirlo. Después los fachas lo que tienen. Caigo tranquilo.
el sistema este de garantizar un número de diputados por circunscripción, que la ley electoral actualmente marca 2 por cada provincia, independientemente de la población, 2 para cada uno. Y luego ya miramos la población. La teoría es que se pretendía con esa legislación que todas las zonas de España tuvieran representación para que no hubiera un supuesto gobierno centralizado que no pensase en los de provincias. En la práctica, desde mi punto de vista, es un argumento incongruente porque el diputado que sale de ahí no es diputado por Coruña, como sí que lo es en teoría el senador, ¿no? El diputado no es diputado por el PP, diputado por el PSOE, diputado por el Bloque, o diputado por quien sea, pero no es diputado por la provincia, ni tiene ninguna asignación para representar a la provincia, ni para mirar por el bien de la provincia. Entonces, la teoría de mirar por cuando tú vas en una lista cerrada con voto de partido y que además soy diputado del partido, no de la provincia, se me escapa un poco como congeniar esas dos ideas. A lo mejor el problema está en lo que sea por partidos. Por ejemplo, ese es otro... No la representación en sí en la lista. Las listas, como decía antes Freddy, las de Congreso son cerradas. Sin embargo, es legal, porque es legal, está contemplado el transfugismo. Entonces, desde mi punto de vista, no tiene ningún sentido. Quiere decir, si yo en el Senado marco en mi papeleta Chus, José y Maite como senadores que van a representar, porque los marco independientemente del partido al que pertenecen, porque pueden ser de 3 partidos distintos, si José se quiere transfugar de su partido, realmente él tiene mi voto. Yo he marcado José, no he marcado CJK. Entonces yo le he confiado mi voto a José, con lo cual entiendo que el transfugismo tendría esa legalidad tendría un viso de lógica. Pero en el Congreso no. Yo en el Congreso voto la lista de las siglas. Venga quien venga, tengo que votarlos a todos. ¿Por qué? Porque tu voto es para el partido, no para José o para Maite o para Chus. Pues si es para el partido, es para el partido. Si José se va, tendrá que dejarle en la lista a Carmela, que era la siguiente. Sin embargo, la ley contempla que sea lista cerrada y contempla como legal el transfugismo del partido. Entonces eso también se me escapa. No digo que esté en contra de una cosa o de la otra, pero las dos no veo cómo encajarlas. Aunque esté fuera de esta salida. Claro, o tema sería que eu a conclusión que saco é que busques como busques representar nunca vai ser totalmente xusto, digamos. Claro, pero pode ser lo menos injusto posible. Claro, por ejemplo, en el sistema que ponía él de resto mayor, os fijasteis, por ejemplo, la última que entraba tiene el 8% y la siguiente, por ejemplo, también es un escaño y tiene el 15%. Tal vez puede decir, oye, mira, tengo el doble de votos y solo tengo uno, pero bueno, pero hablamos un poco de conciliar lo más posible. O sea, la más justa sería las elecciones europeas, hasta ahora. Pero luego no sé cómo reparten los escaños. Se reparte a todo. Pero tienen un sistema de proporcional tipo resto, no sé cuál es el sistema que se utiliza en las europeas. El sistema que se utiliza en las europeas. Yo supongo que será el Donte, porque es el que más se usa en Europa. Sí, yo creo que sí. Que tiene un tren. Yo creo que sí, porque es el que más se usa en Europa. Pois, a cuestión é, efectivamente, hai 4 anos, sobre todo co tema este do 15M e máis tal, pois o que dixeron é que vamos a limitar para que a xente non se presente, non? Entón obrigan eso, que haxa unhas asignaturas, a que haxa o mínimo dun 1% dos inscritos no censo electoral que é Ciudadanos, por exemplo, foi un partido, unha agrupación, un partido dos que necesitou asignaturas, a xente por eso pedía na rúa asignaturas para poder presentarse, senón non podía presentarse, que para esta xente como consigue todos. Non lles vai falta, decir, a publicidade de A3 Media, Telecinco... Yo ayer tenía apagada y salió el Rivera, tío. Pero creo. Bueno, hasta tal punto que, aínda que pareza, aínda que en realidade sabedes que un pouco o sistema electoral sempre fomentou o bipartidismo, non? E agora parece iso que va a haber aí un 4 partidos aí, pois, en realidade, desde anos 77 cando este ano
é o que hai menos listas que se presentan ás eleccións. Menos listas. O sea, punto número 1, pois o tema ese de reducir os outras participas, e punto número 2 tamén é que hai un partido que non se presenta, como Compromiso por Galicia, ECU, tal. E despois hai outros que se xuntaron, pois Podemos a Nova non sei que máis, os do BNG non sei que máis, a nivel de Cataluña, tal, non? Entonces, eso, desde o 77 é o ano en que menos opcións políticas hai, non? En Metromedio sí que hai varias que sí que terían máis as posibilidades, non? E despois, en canto a propostas, que xa máis ou menos xa comentou así Fran por aí, non? Pois o tema, hai algunhas, eso, pois a lei electoral, pois que se quisese máis proporcional, pois se é o cambio da circunscripción, fai falta reformar a Constitución. Claro. Entonces, se se quere que non se sean os 2 mínimos, fai falta reformar a Constitución, non? Se se quere que se sean listas abertas ou se se quere que o sistema non sea DOM, só faría falta pois cambiar a lei electoral. Así que, bueno, pode parecer difícil, pero por exemplo, non sei como facemos! Pois, sabes, claro, sei que, bueno, cando se quere se aproban leis orgánicas, claro. Esta non, home, Código Penal, do máis represivo que hai, podes aprobar sin o concurso dos demais, non? O tema do mandato, sabes que Podemos fala de que os 2 anos dicen que se un porcentaxe da xente da circunscripción ou un porcentaxe dos que votan, eu non me enterei moito tamén, dicen que poderían solicitar a revogación do mandato, non? Pois, por exemplo, faría falta a modificar a Constitución, porque a Constitución di eso, que o mandato é representativo, non imperativo, entón faría falta modificar, non? E despois, por exemplo, eso, no Estatuto de Autonomía de Galicia, o 36, decía, os diputados da Asamblea, o seu mandato poderá ser revocado polos electores mediante os requisitos que establece unha lei especial, non? O sea, posibilitaba que houvese unha lei para que, pois eso, pois o altar de turno, bueno, calquera destes un pouco, que é presunto inocente, pois poda ser revocado, pois o mellor, non? Cando aparece por aí os papeles e demás, non? Hai 18 estados de Estados Unidos, Venezuela, Bolivia, etc. Onde existe esa figura, non? Incluso no 2003 foi destituído o gobernador mediante esa revocación, o sea, mediante esa instancia. E despois hai un pouco eso, pois outros asuntos, por exemplo, eso, pois a exclusión de imputados nestes electorais, pois eso, pois a reforma da lei orgánica tamén de réxime electoral faría falta, non? Non faría falta o mellor nin cambiar o Código Penal, non? O mellor non, pero... que agora chamanse investigados. Cuidadín, que non tes lo mismo. É o mesmo, pero non queda fino. Cando a palabra investigado non guste moito, pois chamaranlle instruído. E despois, o tema da financiación de partidos e da campaña electoral, pois tamén faría falta a modificación da lei, non? Para encargar a campaña, o programa electoral vinculante, que decir, un montón de aspectos, non? Que faría falta, non? Penso que si o sustancial, máis ou menos sustancial, eu penso que estaría así. E despois, bueno, en canto a referéndums, sabedes eso, que no noso país non é só consultivo, o sea, que hai referéndum que haxe a nivel estatal. E, ademais, eso, sabedes tamén que se prohíben os referéndums por parte das comunidades autónomas, que calquer cousa que se faga en Cataluña, País Vasco e máis tal, sempre, bueno, se sabedes, non? Pois pasou, non? Ora, bueno, eles sabían que era ilegal, pero, bueno, un pouco para presionar, para comunidade de protesta, non? Pero non é posible, só pode haber a nivel estatal, e, ademais, isto, salvo que se cambie a Constitución, non? Al caso que ahora viene este fin de semana, ¿no? Es el aniversario. Claro, que en realidad a quien le interesa mantener la Constitución como está, dice que, bueno, que está sostenida, ¿no? Por la mayoría de los españoles. Bueno, está sostenida por la mayoría de una parte de los votantes, que tampoco votó todo el mundo, de hace 40 años. Que decir, yo cuando fue la Constitución... ¿No votaste? Yo tenía 8 años. Mal. O sea que, echando cálculos, todos los menores de 54 no han votado.
O sea, que estamos en manos de lo que votaron el 60 y pico % de los que fueron a votar que hoy tengan más de 55 años. O sea, que a lo mejor uno de cada 5 personas está sosteniendo ese documento. Sin hablar ya de la ideología de la gente en los 60 hoy en día, ya no quiero entrar ahí. Hablo solo de peso del voto. Ya está. Más semanas, era el 1% y con 3 semanas, a ver si puede ser. Y además, solamente podías avalar a un partido. Sí. Claro, el censo electoral tiene que comprobar que concurren había dos condiciones. Uno, que las firmas fuesen de electores que residían en la circunscripción donde se presentase la lista. O sea, que yo, por ejemplo, estoy existo en Coruña, no podía avalar a uno de Lugo, por ejemplo. Y dos, que no hubiese avalistas de más de una candidatura. Y en caso de que, por ejemplo, por un error o lo que sea, apareciese eso, que tú has avalado dos listas diferentes, se te quitan las dos. ¡Ah, por tonto! Sí. Se eliminaban las dos. Pero igual que se metes las papeletas, ¿no? Cuando vas a votar también. Ya, sí. Las papeletas distintas. Por ejemplo, efectivamente. Las papeletas distintas, se mete dos de la misma. O sea, las juntas, bueno, había un plazo, ¿no? Después las juntas electorales tenían que comunicar a los representantes de formaciones, pues si no llegaban los avales, o si, oye, que hemos visto que está repetido aquí Fran, nada, pues todos. Entonces, oye, que esto te falta uno, ¿no? Te daban 48 horas para alegar. 48 horas, 2 días. Entonces, la cuestión es que había una instrucción de la Junta Electoral Central que prohibía la presentación de nuevas firmas, que solo podías intentar acreditar que las firmas que habías dado, que sí que eran reales o no, algo similar, ¿no? Entonces al final lo que hicieron fue eso, fue una restricción del derecho, vamos, de alguna manera, porque fue limitar eso, ¿no? Y se habían anulado más del 15% de los avales recogidos. Porque hoxe, por exemplo, estaban publicitando o tema dos porcentaxes, bueno, aquí xa do CIS. A de hoxe. Claro, agora pensaba, esas porcentaxes refírense, o sea, están xa como traducidas a... Después se traducen, después, claro. Por eso, cuando las presentan, normalmente las empresas de encuesta ya saben las circunscripciones donde la opción de voto fue tal, sí. Bueno, en realidad esas encuestas suelen ser, bueno, primero, hay un porcentaje, ellos llaman el 3%, yo creo que es mayor, siempre es mayor, yo creo, ¿verdad? Después, segundo, a lo mejor son, como mucho, pues imaginaos, o sea, 3.000, una encuesta de 150.000 personas, que es una burrada, que son 3.000 por provincia, en realidad, que no son, entonces en realidad son como mucho 300, una cosa así. Entonces la traslación va a ser siempre complicada, ¿no? Te da un indicio de por dónde va, ¿no? Pero al hilo de eso... Pero sí está contemplada la... se contempla, ¿no? Y después, por eso, por ejemplo, dicen que Ciudadanos ya está, sobrepasando o así al PSOE, pero claro, el PSOE va a tener más escaños porque pues Ciudadanos va a estar más expandido de alguna manera, ¿no? Y el PSOE se concentra en Andalucía... Si te fijas, cuando dan esas encuestas, ponen partido tal, intención de voto 25,4%, o sea, un número como muy exacto. Y debajo ponen entre 160 y 165 escaños. No te lo dan exacto, porque en alguna circunscripción puede haber una pequeña variación que con la encuesta no le da si ha cogido ese diputado o no. Por eso ponen esa pequeña variación, pero sí lo contemplan. Los de La Marea hacen mucho hincapié estos días, no sé si explicasteis, van poniendo eso, como eran las encuestas de La Voz de Galicia ¿cuándo fueron las elecciones? En mayo. En marzo, abril. Las encuestas de La Voz de Galicia eran Ciudadanos, conseguía 3 diputados, 3 concejales aquí en Coruña, los de Ferreiro, pues eso, 2, y no eran, y cómo fue un poco subiendo y tal, ¿no? Entonces, hombre, yo no sé, tampoco he mirado mucho, pero la sensación que da
Bueno, esto que los medios lo que interesa que Ciudadanos esté a ver. Vamos. Entonces a machete, porque después la gente va por el voto útil. Entonces... Lo mejor de todo, que dicen mucho de para qué sirve, es que, bueno, el PP es el primer partido en intención de voto según la mayoría según todas las encuestas. Otra cosa es que sea cierto o no el resultado final, y es el único partido que no ha presentado programa electoral todavía.